Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy, disfrutando de este momento y listos para una dosis de actualidad que sin duda dará de qué hablar. Si eres nuevo por aquí y has tropezado con nosotros por casualidad o por recomendación, te invito encarecidamente a que te quedes, a que te unas a nuestra comunidad, te suscribas y actives esa campanita que te asegurará no perderte ni un solo detalle de lo que compartimos. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que ha estado resonando con una fuerza inusitada en las redes sociales, en los corrillos del mundo del espectáculo y, en general, en la conversación pública. Estamos hablando de un verdadero escándalo, una sacudida que ha puesto en jaque los cimientos de una relación que hasta hace muy poco parecía inquebrantable. Sí, nos referimos a Halil y Esla, y al presunto escándalo de infidelidad que ha elevado sus nombres a un nivel de notoriedad, ciertamente, no deseado. Sé que muchos de ustedes ya deben haber escuchado retazos de esta historia, fragmentos de conversaciones o titulares fugaces. Pero hoy, en este espacio seguro que hemos construido, nos proponemos desglosar los detalles al máximo, analizar con lupa las diferentes versiones que circulan, contrastar la información y, por supuesto, compartir algunas reflexiones profundas sobre este tipo de situaciones que, lamentablemente, parecen haberse convertido en un elemento casi inherente al brillo y la fragilidad del ojo público. Prepárense porque esto promete ser una conversación intensa, reveladora y, esperamos, esclarecedora. Para poder contextualizar adecuadamente la magnitud de lo que está ocurriendo, es fundamental que hablemos de quiénes son Halil y Esla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo del entretenimiento turco, pero que sin duda reconocerán sus rostros y sus trayectorias. Halil es un actor que ha alcanzado un estatus de verdadero ídolo, conocido y aclamado por sus memorables papeles en una plétora de producciones turcas que, para nuestra fortuna, han trascendido fronteras, conquistando audiencias a nivel internacional y consolidando una legión de admiradores incondicionales. Por otro lado, Esla, su pareja, no es una figura anónima en absoluto. Es una figura pública igualmente reconocida, una presencia constante en el panorama social y del espectáculo, a menudo vista acompañándolo en alfombras rojas, eventos de gala y, por supuesto, compartiendo instantes cuidadosamente seleccionados de su vida privada en las vibrantes plataformas de redes sociales. Juntos conformaban lo que muchos describirían como una de esas parejas de ensueño, un modelo de relación idílica que parecía sacada directamente de un cuento de hadas. Su química era palpable, su complicidad evidente y la aparente solidez de su vínculo era un factor de admiración para muchos. Sin embargo, como bien sabemos, en este mundo efímero y a menudo engañoso, las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. La realidad detrás de cámaras, la intimidad de su día a día, puede ser un terreno mucho más complejo y menos idílico de lo que proyectan las fotografías y los vídeos perfectos. El escándalo, como suele ocurrir en estos casos, estalló de forma repentina, casi explosiva. Comenzaron a circular rumores, primero de manera sutil, casi susurrados, pero rápidamente se transformaron en acusaciones directas y contundentes de infidelidad, señalando inequívocamente a Halil. Las primeras informaciones, que como es habitual en situaciones de esta naturaleza, tienden a ser difusas, fragmentadas y provienen de fuentes que en muchas ocasiones no pueden ser verificadas con total certeza, hablaban de encuentros secretos, de citas clandestinas y de la irrupción de una tercera persona que, presuntamente, habría dinamitado la estabilidad de la relación. En un principio, no eran más que especulaciones, esos chismes que, cual pólvora digital, se propagan a una velocidad vertiginosa a través de Internet. Sin embargo, poco a poco las evidencias, los indicios, las declaraciones, tanto las que se hicieron explícitas como las que se interpretaron implícitamente, comenzaron a otorgarles un peso considerable, transformando la duda en una sospecha cada vez más fundamentada. Según lo que se ha divulgado hasta el momento, y es crucial recalcar aquí que nos basamos estrictamente en la información disponible públicamente y en las diversas versiones que han emergido en el fragor de la polémica, la supuesta infidelidad de Halil habría tenido como protagonista a una colega de profesión, una compañera de escena o de proyecto. Los detalles específicos de esta supuesta relación son un mosaico de narrativas que varían considerablemente según la fuente consultada. Sin embargo, el hilo conductor que parece unir la mayoría de estas versiones es una cercanía profesional que en algún punto habría cruzado límites éticos y emocionales, desdibujando la delgada línea entre lo laboral y lo personal. Es fascinante y a la vez un tanto inquietante observar cómo en este exigente y a menudo vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones laborales y las conexiones personales se entrelazan de formas extremadamente complejas y, a veces,
Esa línea divisoria se vuelve tan borrosa que resulta casi imposible de trazar, o de mantener, una vez que se ha traspasado. Las reacciones ante la noticia no se hicieron esperar, ni mucho menos. Como era de esperar, los fanáticos de ambos, que han seguido sus carreras y sus vidas con devoción, se dividieron de manera drástica. De un lado, la incredulidad y la profunda decepción ante la posibilidad de que su ídolo pudiera haber incurrido en una falta tan grave. Del otro, aquellos que con una mezcla de curiosidad morbosa y fascinación por los dramas humanos, parecían deleitarse con este tipo de controversias. Las redes sociales se transformaron en cuestión de horas, en un auténtico campo de batalla digital. Se defendía a capa y espada, se atacaba con virulencia, se especulaba sin cesar, se creaban teorías conspirativas y se emitían juicios sumarios. Ver cómo una pareja que proyectaba una imagen de estabilidad y solidez tan envidiable puede verse envuelta en un torbellino de acusaciones como esta, siempre genera una compleja y a menudo contradictoria mezcla de sentimientos en el público. Por un lado, aflora una empatía natural hacia la persona que se siente traicionada, hacia la víctima aparente de la situación. Por otro, una curiosidad casi insaciable, un deseo irrefrenable de desentrañar los pormenores más íntimos y escabrosos de la historia. Uno de los aspectos más delicados, y a la vez más crueles, de estas situaciones es la forma en que la información es manejada, o más bien, cómo es expuesta. A menudo los protagonistas se ven forzados a emitir declaraciones públicas, a veces crípticas, a veces directas, o se filtran detalles que, aunque fervientemente buscados por la voraz prensa sensacionalista, pueden ser sumamente dolorosos y humillantes para las personas directamente involucradas. En el caso específico de Halil y Esla, la presión mediática, tanto de los medios tradicionales como de las redes sociales, debió ser una carga insoportable, una tormenta perfecta. Imaginen por un instante estar bajo el escrutinio implacable de miles, si no millones, de ojos y opiniones, mientras atraviesan una crisis personal de tal magnitud, una herida emocional tan profunda. Una de las facetas más interesantes, desde una perspectiva sociológica y de análisis de la fama, es cómo este tipo de escándalos impactan, de forma casi inexorable, la imagen pública de los involucrados. La credibilidad, la percepción de integridad y la admiración que el público deposita en un artista pueden verse seriamente erosionadas e incluso irrevocablemente dañadas por controversias de esta índole. Los roles que interpretan en la ficción, los personajes carismáticos o ejemplares que encarnan en pantalla, a menudo se ven empañados, oscurecidos por sus acciones, o presuntas acciones, en la vida real. Y los fanáticos, aquellos que ven en ellos no solo a figuras del entretenimiento, sino a veces a modelos a seguir, a referentes morales, pueden sentirse profundamente traicionados, no solo en su admiración, sino en sus propios valores. Pero no podemos ni debemos obviar el lado de Esla en esta compleja narrativa. ¿Cómo ha afectado esto a su vida personal, a su carrera profesional, a su estado emocional? Aunque a menudo en estos dramas mediáticos, la atención se centra de forma desproporcionada en el supuesto infractor, el dolor y el proceso de sanación de la persona afectada son, sin duda, tan importantes, si no más, que cualquier otro aspecto de la historia. Se ha especulado profusamente sobre su estado anímico, sobre su posible enfado, sobre la profunda decepción que podría estar sintiendo. Es indudablemente un momento de vulnerabilidad extrema para ella, expuesta al juicio y a la curiosidad de un público que en muchas ocasiones olvida que detrás de las cámaras hay seres humanos con emociones complejas y fragilidades inherentes. Ahora, la pregunta que surge, más allá del morbo y del seguimiento de la noticia, es, ¿qué podemos aprender realmente de este tipo de escándalos? Más allá de la tentación de consumir esta información como si fuera un producto de entretenimiento, estas situaciones nos invitan a una reflexión profunda y necesaria sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas, sobre la fragilidad de la confianza, sobre la importancia vital de la comunicación honesta, sobre los pilares de la fidelidad y sobre todo, sobre el valor incalculable de la confianza. En cualquier tipo de relación, ya sea pública y expuesta a los focos, o completamente privada y reservada, estos pilares son absolutamente fundamentales. Cuando uno de ellos se quiebra, las consecuencias pueden ser tan devastadoras y de largo alcance como las que estamos presenciando en el caso de Halil y Esla. Además, estos eventos nos recuerdan de manera brutal a veces la inherente fragilidad de la fama y la implacable exposición a la que están sometidas las figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada decisión, cada palabra, cada gesto es analizado con una lupa microscópica. Cada error, cada desliz, cada imperfección se magnifica hasta proporciones épicas.
A veces en nuestra vorágine de análisis y juicios, olvidamos algo esencial, que detrás de los personajes públicos, de los rostros famosos y de las trayectorias exitosas, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias debilidades, sus propias historias no contadas y sus propias fragilidades. Las versiones que han circulado sobre lo sucedido son, como decíamos, variadas y a menudo contradictorias. Algunas apuntan a que Alil habría estado intentando, de forma desesperada y con cierto éxito inicial, ocultar la existencia de esta relación extramarital, utilizando su posición y su fama para mantenerla en secreto. Otras sugieren que Esla descubrió la verdad de manera totalmente inesperada, quizás por casualidad, quizás por una filtración, lo que habría añadido un elemento de sorpresa y desengaño aún mayor a la dolorosa revelación. La verdad, en la mayoría de los casos, suele ser una compleja amalgama de todos estos elementos, una intrincada red de acciones, omisiones y descubrimientos. Solo ellos, en la intimidad de su relación y de su dolor, conocen la verdad completa y los detalles íntimos de lo sucedido. Lo que sí es irrefutable, una verdad universalmente aplicable, es que la confianza, una vez rota, es un constructo extremadamente difícil de reparar, casi imposible de reconstruir hasta su estado original. Y en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la presión adicional de los medios de comunicación y del escrutinio público complica exponencialmente este ya de por sí arduo proceso de sanación y reconstrucción. Este caso, como tantos otros que han salpicado las páginas de la crónica social a lo largo de los años, nos sirve como un poderoso recordatorio de que las relaciones humanas, en todas sus formas y matices, son un trabajo constante y arduo. Requieren un esfuerzo continuo, un compromiso inquebrantable, una honestidad radical y, sobre todo, un respeto mutuo y profundo. Cuando estas condiciones esenciales no se cumplen, cuando alguno de estos pilares se debilita o se rompe, las consecuencias pueden ser tan públicas, tan dolorosas y tan dañinas como el escándalo que ha envuelto a Alil y Esla, resonando en los titulares y en las conversaciones de millones. En el ámbito de la comunicación y difusión de este tipo de eventos, también hay mucho que analizar y criticar. La forma en que los medios de comunicación presentan la información, la tendencia a la especulación desmedida, la propagación de rumores sin fundamento, todo ello contribuye a la construcción de una narrativa que a menudo es más sensacionalista que veraz, y que puede ser terriblemente dañina para las personas involucradas. Es fundamental que como consumidores de información, desarrollemos un espíritu crítico, que seamos selectivos con lo que leemos y vemos, y que recordemos siempre que detrás de cada titular impactante, de cada fotografía llamativa, de cada rumor viral, hay personas reales con sentimientos reales, vidas complejas y emociones genuinas. Y mientras la historia de Alil y Esla continúa desarrollándose, adaptándose a las nuevas olas de noticias o quizás comenzando a desvanecerse lentamente entre el torbellino constante de nuevas noticias y escándalos que define el panorama mediático actual, nos queda, como siempre, la lección. Una lección sobre la profunda complejidad de las relaciones humanas, sobre los desafíos inherentes a la fama y la constante exposición, y sobre la importancia capital de la integridad, la honestidad y la ética en todos los aspectos de la vida, tanto en la esfera pública como en la privada. En resumen, el escándalo de infidelidad que ha envuelto a Alil y Esla ha sido, sin lugar a dudas, un tema candente y de gran interés público, revelando las tensiones subyacentes y las crisis profundas que pueden surgir incluso en aquellas relaciones que, a simple vista, parecían más sólidas y a prueba de todo. Hemos analizado con detenimiento cómo los rumores iniciales mutaron en acusaciones concretas, el impacto innegable y a menudo demoledor en su imagen pública, y las reflexiones profundas que este tipo de situaciones nos invita a hacer sobre la naturaleza de la confianza, la fragilidad de la fidelidad y la resiliencia del espíritu humano. Hemos sido testigos de cómo la fama, con su brillo deslumbrante, también expone las vulnerabilidades humanas más profundas y cómo la información, a menudo teñida de sensacionalismo, se propaga a una velocidad alarmante, afectando de manera profunda a todos los involucrados en su trayectoria. Esperamos sinceramente que esta discusión les haya parecido interesante, enriquecedora y que les haya proporcionado una perspectiva más completa y matizada sobre este tema tan delicado. Pero ahora, lo más importante para nosotros es saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de escándalos que sacuden el mundo del espectáculo? ¿Cómo creen que deberían manejarse estas situaciones en el ojo público, tanto por parte de los involucrados como por parte de los medios? Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada, nos encantaría leer sus reflexiones, sus puntos de vista y continuar esta conversación que estamos seguros es de gran interés para todos.
Y si han disfrutado de este vídeo, si lo han encontrado útil o entretenido, y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle a me gusta, un gesto que nos anima enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, con aquellos que puedan estar interesados en esta temática. Y sobre todo, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más reflexiones. Hasta pronto.